Dios les bendiga, Dios les bendiga. Al fin llegó el viernes. Pensé que no llegaba, pensé que no llegaba. Bueno, hoy la enseñanza es porque mucha gente me está diciendo, hermano, ¿se tiene que diezmar o no diezmar? ¿Se ofrenda o no se diezma? Hoy vamos a aclarar todas las dudas conforme a la palabra de Dios. Porque si no aclaramos conforme a la palabra de Dios con lo que está escrito, no hay base ni fundamento. Se tienen que basar por toda la Biblia, no solo una escritura o dos escrituras. Hermano, ¿se tiene que diezmar en la ley o era de la ley el diezmo o no era de la ley? ¿Se tiene que diezmar ahora en la gracia o no? Todas esas dudas las vamos a aclarar hoy estudiando la palabra. Primero entramos diciendo que a través de los años la iglesia ha venido diezmando. Uno de los grandes predicadores que partió de esta tierra, Gigi Ávila, diezmaba. Anacondia diezmaba. Benny Hinn diezma. Unos grandes hombres de Dios diezmaban. Pero ¿fue algo personal o fue algo que estaba escrito en la Biblia? Vamos a escribir todo, vamos a describirlo, vamos también a decir que el enemigo, por ejemplo, los predicadores de este milenio, lo han disfrazado diciendo generosidad. Generosidad diferente a diezmo, esa es una. Segundo lugar, el 87% de la iglesia alrededor del mundo no diezma. El 13% de la iglesia alrededor del mundo diezma. Vamos a aclarar toda esta confusión. ¿Es el diezmo para el tiempo de la ley y no para el de la gracia? Mucha gente dice, no, ese es del Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento no se menciona. Vamos a ver también eso. Y vamos a aclarar muchas dudas porque el enemigo ha traído mucha confusión con este tema acerca de las finanzas. Y mucha gente que han torcido la palabra, por decirlo así, han prostituido la iglesia trayendo enseñanzas demasiado erróneas para sacarle dinero al pueblo. Vamos a hablar claro. Los profetas hablan claro. Para sacarle dinero al pueblo a derecha y a izquierda. Incluso después de dar el diezmo y la ofrenda, casi al último vienen y te piden una ofrenda manipulándote para que des $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, etc. ¿Dónde entra la manipulación? Entonces, mucha gente se ha retenido de empezar a dar. Vamos a aclarar todo eso. Enseñanzas peligrosas donde ponen su confianza más en el dinero que en el Dios que lo hizo todo. Pues aquí arrancamos desde ahorita entonces. ¿Quién fue el primer hombre en la Biblia que diezmó? De acuerdo a la Biblia, en Génesis 14, del 18 al 20, el primer hombre que diezmó fue Abraham. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito seas Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Dice aquí, le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo, Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham.
excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Marrén, los cuales tomarán su parte. Entonces ahí vemos el primer diezmo a Melquisedec. Más adelante vamos a ver quién era Melquisedec. Vemos que Dios bendijo a Abraham por causa de ese diezmo. Ese diezmo vino antes de la ley, no estaba en la ley. Vamos a llegar a la ley. Vemos también durante la Biblia que Isaac sigue el mismo ejemplo de su padre y también se lo pasa a su hijo Jacob, donde dice que Jacob le dijo a Dios: si me bendices de todo lo que me des, el diezmo guardaré para ti. Y eso se encuentra en Génesis 28, donde dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ya vemos ahí que Abraham le dio el ejemplo a Isaac. Isaac le dio el ejemplo a Jacob acerca del diezmo. Era mucho antes de la ley. Ahora, ¿qué pasa cuando viene a ser de la ley? ¿Dónde empieza la ley? Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la cautividad. Y en Deuteronomio 18, si vamos todos a Deuteronomio 18, lo voy a llevar por toda la Biblia, porque a mí me gusta enseñar para que el pueblo se aclare y después no diga que no se le enseñó. Deuteronomio 18 del 1 al 8. Dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad. Ahí empezamos a ver que él ya puso los levitas. Si recordamos, cuando ya tomaron posesión de la tierra prometida, a la tribu de Leví fue la única que no se le dio herencia. ¿Por qué? Porque iban a servir a Dios directamente. Los sacerdotes, los levitas, todos los que servían. Y hasta el día de hoy se le puede considerar como los pastores, los evangelistas, los que sirven ahí en la obra. Imagínate. Entonces, en aquel entonces, todas las demás tribus iban a traer el 10% a Jehová. Pero de ahí iba a comer la tribu de Leví, porque Jehová iba a ser su heredad. Ahora, Dios aparta el diezmo para sí, para él. Y de ahí es donde iba a compartir para los levitas, para los que sirven en el ministerio, podían vivir y seguir adelante en la obra de Dios, sirviendo a Dios a tiempo completo. No tenían heredad. Las demás tribus, básicamente, por ordenanza de Jehová, tenían que traer el 10%. Eso era en la ley. Ahora, Malaquías, de 3 al 8 al 10, dice así. Malaquías 3, del 8 al 10, dice: robará el hombre a Dios. No quiero que se me pierda. Robará el hombre a Dios. Y le dice: pues vosotras, toda la nación, me habéis robado. Vamos a verlo. Malaquías es el último libro del Viejo Testamento, antes de Mateo, para los que no leen Biblia. Malaquías es el último libro, ¿ok?, del Viejo Testamento. Dice Malaquías 3:8: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
malditos sois con maldición, porque vosotras la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ok. Pausa. En el original, las ventanas de los cielos básicamente se refiere a ti y a mí. Nosotros somos las ventanas de los cielos que Él abre. Porque desde el Génesis, cuando se le dio dominio a Adán, dice, los creó y los bendijo. Puso la bendición. Y ahora las enseñanzas que están dando es básicamente si tú das 20, Dios te da 40. Nunca fue un intercambio monetario, jamás. Fue la bendición puesta sobre Adán, sobre todas las generaciones también que iban a tener dominio. Pero el enemigo entra y le quita el dominio a Adán. Jesucristo viene y vuelve a tomarlo de vuelta. Entonces ya estamos bajo el nuevo pacto de la sangre, en el dominio, pero las ventanas de los cielos, en el original, básicamente somos tú y yo. Tú y yo. Ahora, mucha gente dice, eso está en la ley. Ok, perfecto. Y es cierto, está en la ley. Pero volvamos a recordar que el diezmo viene mucho antes de que la ley fue dada. Ok. Mateo, vámonos al Nuevo Testamento. Si dicen que no se nombra el diezmo en el Nuevo Testamento. Y no quiero que se me pierda. Mateo 23, 23. Vamos a aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Mateo 23, 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario sin dejar de hacer de aquello. Era necesario diezmar sin dejar de hacer lo otro. Pero mire qué curioso. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis. En el tiempo de Jesús era normal diezmar. Y hasta en el Nuevo Testamento. Era normal diezmar, que aún hasta los hipócritas diezmaban. Y si tú no estás diezmando, no le llegas ni al nivel de un hipócrita. Leyéndolo por la palabra. Ahora, Éxodo 20. Vamos atrás. Éxodo 20. Para mucha gente que dice que ya no tenemos que diezmar. Ok. Y dice ahí que robará el hombre a Dios. Vosotras toda la nación me habéis robado. Éxodo 20. Del 3 en adelante dice, no matarás, empiezan a dar los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio. Y el 15 dice, no hurtarás o no robarás. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, y empieza a nombrar todo. Eso era el tiempo de la ley, que dieron la ley. Ahí está escrito, no robarás, y todo lo demás. Ahora, Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Hay uno que dice, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todito tu ser, básicamente. Y hay uno que es igualito, semejante a ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar.
Si tú amas a tu prójimo, no vas a hablar mal de él. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Ahora, cámbialo al revés. Si tú amas a Dios, no vas a ir a adorar un ídolo porque estás en adulterio espiritual. Si tú amas a Dios, no vas a robarle. Y ahora la pregunta es esta. Si en el Viejo Testamento era pecado robar, como dicen muchos, la ley, entonces lo que me están diciendo ellos ahora es que en el Nuevo Testamento podemos robar. Y la Biblia me dice a mí, malditos sois con maldición, porque toda la nación me habéis robado. Entonces, si ahora en el tiempo de la gracia, yo pregunto, y quiero que tú te hagas esa pregunta. Si yo robo algo, ¿es pecado o no? ¿Me llevarían preso por andar robando, sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuánto más si le robamos a Dios? Y ahí ya no está hablando el tiempo de la ley o de la gracia. Ese es un mandamiento, una regla eterna que Él está hablando. Ahora, si Él dice que toda la nación le habéis robado, es porque le pertenece a Él. El diezmo no es tuyo. El diezmo es del Señor. Y ahorita vamos a entrar en lo de gratitud, de lo que habla 1 Corintios 9:7. Pensé que no me iba a preguntar, pero gracias por haberme preguntado. O generosidad, como dicen ahora los predicadores del milenio, que muchos predicadores solo tienen. Había un predicador que me dijo, no, estoy a punto de retirarme ya. Y le digo, oh, wow, en serio, qué bien por ti. Para mí no fue fácil, ni para otros predicadores. Esto, como dijo Pablo, hasta que termine mi carrera. Pero mira, entonces cuando yo escucho este montón de predicadores nuevos de este milenio, motivacionales, digo, ellos no han sido pasados por fuego. Ellos no han sido pasados por aguas violentas para que estén hablando que se van a retirar. Entonces están carentes de la Biblia. No conocen al Dios de la Biblia. Si usted le pregunta a muchos jóvenes en la iglesia, no leen Biblia. ¿Por qué? Porque te estás sentando bajo la cobertura que dice adora y ellos no adoran. Estás sentando bajo la cobertura que dicen diezma y no diezmas. Ora y no oran ellos mismos. No hay poder. Si tú vas y pones a uno de mis discípulos que están debajo de mí, porque así como yo me meto en fuego, los discípulos que están venidos debajo de mí, para honra y gloria de Dios y no para ganar gloria, eso se pueden parar al lado de cualquier pastor y echar un demonio rápidamente. Cuando un pastor que dice que le dice al pueblo que ora y no oran nada. Y no es para vanagloria, sino para que vean que el sometimiento a Dios. Yo diezmo. Por eso todas las bendiciones en mi vida. Y ahorita vamos a aclarar de qué hablaba 1 Corintios 9:7. Ahora, si me amáis, guardad mis mandamientos. El mandamiento de Dios dice, no robarás. Entonces, si tú dices que amas a Dios y le estás robando, lo estás amando, porque Gálatas me dice que si rompes uno de los mandamientos, ya te hiciste maldito. En Gálatas lo dice. Lea la Biblia. Yo le estoy recitando lo que dice la Biblia. A los que guardan la ley. Ahora, nosotros no guardamos la ley. Si tú te haces vanaglorioso en decir, oh, yo hago esto, yo hago lo otro, y yo no fornico, y yo no adultero, yo no digo falsa mentira, pero también eres chismoso, porque dice, no hablarás falso testimonio contra tu hermano, ya rompiste la ley. Ahora, ¿por qué el cristiano no guarda la ley? Pero hace las cosas de la ley, no por mérito propio, sino a través del Espíritu Santo. Me explico. Jesucristo viene y se crucifica y Él cumplió la ley. La naturaleza de Él, que es santa, cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal,
empiezas a tener una relación con Él. En oración, ayuno, adoración, alabanza, búsqueda de la palabra, te vas llenando de Él. Cuando tú pasas a tiempo solas con Dios, más de 1 hora, más de 2 horas, 3 horas, 4 horas, digámoslo así, 4 horas. Hay gente que dura hasta 8 horas. Yo me quedo admirado. No es que ellos estén hablando 8 horas, 8 horas seguidas, pero te quedas en la presencia de Dios 8 horas. De repente, la esencia misma de Él, que Él es santidad, imagínate, se viene a pegar a ti. Empieza a crecer el hombre espiritual en ti. Entonces, ya sin necesidad, como en el tiempo de la ley, tú no empiezas a seguir órdenes. Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Naturalmente te sale sin forzar nada, porque ya la relación que tienes con Cristo, que Él crucificó en la cruz del Calvario, toda la ley, la naturaleza de Él, que es obediencia, santidad y sometimiento al Padre, te viene a ti naturalito. Entonces tú ya no robas. Y vuelvo y repito, en el tiempo de la ley era pecado robar. En el tiempo de la gracia no es pecado robar. Y si la Biblia me dice a mí en Malaquías que le estamos robando a Dios el diezmo, es porque si Él nos llama ladrones, es porque le estamos robando algo que le pertenece a Él. ¿Qué le dijo Jesús? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dale el diezmo a Dios y dale al gobierno, digamos, de Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, México, República Dominicana, dale sus taxes a ellos, pero a Dios dale el diezmo porque le pertenece. El diezmo no es tuyo y no es generosidad. Lo siento, pero si tú vas a estar bajo esta cobertura, tienes que diezmar, porque ahorita te voy a decir por qué. Dice la Biblia, y reprenderé al devorador por vosotros. Mucho pueblo está frustrado, y aquí es donde entra la enseñanza. Mucho pueblo está frustrado porque en 1 Corintios 9:7, y vamos a leerlo, 1 Corintios 9:7. ¿Estamos en 1 Corintios 9:7? No estamos en Corintios 9:7. Bueno, espérame, dame una pausa. No, está en 2 Corintios 9:7. Ok. 2 Corintios 9:7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ok, y aquí es donde me gusta. Yo he estudiado la historia de la Biblia. Porque se dijo, a quién se dijo y cuál fue el motivo. El motivo de ese entonces, cuando Pablo está pidiendo una ofrenda, no está pidiendo una ofrenda para suplantar el diezmo, para nada. Lo que él estaba haciendo en ese entonces, estaba pidiendo una colecta para la iglesia de Jerusalén, que era muy pobre. Y es cuando él pide la ofrenda. No estaba hablando del diezmo. Y muchos pastores de ahora, que les digo, pastores guachihuachis, no es del nuevo milenio, que no tienen ni base ni fundamento, no tienen intimidad con el Padre, están hablando de la Biblia como que si conocieran la Biblia. Es más, conocen lo que está escrito, pero no conocen al verbo. Eso es poderoso. No conocen al verbo, porque dice la palabra, en el principio era el verbo, Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Entonces ellos pueden tener conocimiento de lectura, pero no conocen al verbo que es Jesucristo, la palabra viva, hablada, el Rúa, el Espíritu. Y eso es lo que estaba pasando. Por eso cuando dicen de dar, eso era una ofrenda que estaba hablando Pablo para una iglesia que estaba pasando mucha necesidad en Jerusalén porque tenía hambre,
no tenían comida y la persecución era terrible. Y fue cuando él pide eso en 2 Corintios 9:7, aclarando. Y si no me crees, busca la historia de la iglesia. Yo no discuto con nadie. Yo solo pongo esto como está escrito en la palabra. Y vuelvo y repito, este es el tiempo de la gracia. Y cree la gente que la gracia es hacer lo que ellos quieran. Papi, mami, yo te digo una cosa, mi hermano, mi hermana. La gracia es más letal que la ley. Te lo digo por qué. En el Viejo Testamento, en la ley decía que si alguien era sorprendido en el acto de adulterio, tendría que ser apedreado. ¿Verdad? La ley. Si te sorprendían en el acto de adulterio, tenías que ser apedreado. La gracia dice, Jesucristo mismo, que Él es la gracia. Y muchos están abusando de Jesucristo. Están abusando de Jesucristo mucho. La gracia dice que el que mira a una mujer y la codicea en su corazón, ya adulteraste. La gracia es más letal que la propia ley. La ley dice no matarás. La gracia me dice que si yo guardo enojo contra mi hermano, vengo a ser homicida. Y ningún homicida va a entrar al reino de los cielos. ¿Cuánto más un ladrón? Ahora yo te pregunto, en tu barrio, si hay ladrones, ¿tú dejarías abierta la ventana de tu casa? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque te van a entrar a robar. Entonces Él cierra las ventanas de los cielos cuando en la iglesia hay mucho ladrón. Hay mucho ladrón. Ahora mira esto. Te dije al principio de Melquisedec. Vamos para allá. Hebreos 7. ¿Quién era Melquisedec? Y esto te va a volar los sesos. Mira lo que dice Hebreos 7. Dice, está muy largo, pero vamos a decir donde dice de 7 a 8. Porque, bueno, vamos a entrar al 7, vamos a leerlo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo. No te pierdas. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Antes de la ley. Se menciona en el Nuevo Testamento el diezmo. ¿Por qué hay gente que te está diciendo que no diezmes? Ahora te voy a contar un testimonio que yo escuché en el año 1998. 7 jóvenes colombianos que fueron al infierno. Y lo volví a escuchar hace como 3 meses, pero lo editaron. No sé por qué. Lo editaron donde la muchacha empieza a hablar y dice que Jesucristo los llevó al infierno. Cada quien describe lo que vieron. En lo que ellos van al infierno, dice que lo lleva a un lugar donde están los cristianos. Y ella pregunta por qué están aquí, porque tenían una placa en el infierno y no se entendía, pero el Señor los hizo entender que decía, estoy aquí por no diezmar y por no ofrendar. Y ella le preguntó, Señor, ¿hasta por eso te puedes perder? Y le dijo, ese es un mandato que yo tengo en mi palabra, que no me roben el diezmo. Entonces hoy te digo, si tú le estás robando el diezmo al Señor, sos ladrón. Y los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. Ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los que se echan con mujeres, ni los que tienen sexo con bestias, ni los borrachos, ni los asesinos, ni los que hablan falso testimonio, ni los chismosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema hoy era el diezmo, y te estoy aclarando que si le estás robando a Dios el diezmo que le pertenece, porque si te llama ladrón es porque algo le pertenece a él. Vuelvo a recalcarlo. Si este control me pertenece a mí y alguien viene y me lo roba, entonces ese es un ladrón.
hablando un ejemplo. Entonces vemos que Melquisedec era el mismo Jesucristo, porque mira lo que dice más adelante. Dice, y aquel a quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Y dice que es sacerdote de Dios, ¿verdad? ¿Y quién fue el único sacerdote que entró al lugar santísimo y rompió el velo después de su muerte? Jesucristo. Antes entraban los sacerdotes cada año, pero dice que vino este sacerdote, entró una vez y para siempre fue roto el velo. Ese es Jesucristo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. No habla de la ley, sino de la tribu de Judá. No habla de Leví, sino de la tribu de Judá, que nunca se menciona el sacerdocio. De ahí vino el león de la tribu de Judá. Y si tú le estás robando los diezmos, eres ladrón. Simple y sencillo. Dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La palabra es linda cuando la lees. La palabra se interpreta sola cuando la lees toda y no tomas un versículo para hacerlo doctrina. Estoy sacando a mucha gente de la ignorancia porque ahora te voy a decir qué son las ofrendas. Porque habla del devorador. En el original, ¿sabes lo que significa el devorador? Y te voy a describir cómo es. Es un ser tan grande que puede medir hasta 30 pies de alto. Las piernas de él son tan gruesas como del tamaño de un carro, gigantesco. Su upper body, la parte de arriba del cuerpo, es musculoso. La cara de él es como pirata, tiene una como bandana, raro, como pirata. Horrible, es horrible. En sus manos tiene como un garfio gigante. En las regiones de cautividad, de la manera que él opera, empieza a destruir las finanzas de la iglesia. Si tú no estás diezmando, ahí te vas incluido. Te las va a botar. Ahora, en el original, el devorador, ¿sabe lo que significa? Devorador de semilla. Tu ofrenda es semilla, no es el diezmo. Cuando Dios abre la ventana de los cielos, aparte de eso, tú das una ofrenda, que esa ya es voluntaria, generosamente. El diezmo no es generosamente. El diezmo le pertenece a Dios. Cuando tú das una ofrenda generosamente, eso es lo que se te multiplica. La semilla. Ahora, dice la Biblia que el diablo viene a robar la semilla en el camino, pedregales, espinos, hasta la única que cae en buena tierra. Y allí es donde la semilla, que si tú estás diezmando, depende de la generosidad, Dios te va a bendecir al 30, al 60 y al 100, dependiendo de tu generosidad. No importa la cantidad, pero tu corazón generoso que tú des es lo que Dios va a bendecir y el diablo no te va a venir a robar la semilla. Ahora, semilla no es solo dinero. Semilla puede ser tiempo, amor, porque cada árbol, bajo la cobertura que se siente, esa es la semilla que va a producir. Estoy hablando de los pastores. Si tú te sientas en una cobertura que no cree en el diezmo, todos son ladrones.
Por eso ves muchas iglesias rogando y pidiendo que den ofrenda. Por favor, nos van a cortar la luz, den para esto. ¿Por qué? Porque el pueblo no está diezmando y el diablo les está destruyendo la semilla. Devorador de semillas es lo que se llama. En esta hora, yo oro a Dios que te haya quedado claro. Todo lo que yo tengo en mi vida, económicamente hablando, es porque he sido diezmador y he sido ofrendador, que es diferente al diezmo. Pero es lo que Dios quiere hacer, sacar ese demonio que ha entrado en la iglesia, que ha distorsionado todo, afligiendo al pueblo. Por eso el pueblo termina frustrado, porque siembra, siembra, siembra y no ve nada, y es porque no estás diezmando, porque el devorador te está destruyendo toda la semilla. Dios siempre dio lo mejor, dio a su hijo. Por un billete sucio no vas a dar nada para la obra de Dios, que es lo único que va a contar a veces. A veces va a contar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Salmos, haga memoria, Jehová, de tus ofrendas. De tus ofrendas. No del diezmo, porque el diezmo le pertenece a Él. Eso es de Él. Pero lo que quiero dejar sembrado en tu corazón, y creo que lo entendiste bien, que el diezmo no viene que si de la ley o no la ley. El diezmo viene por revelación. Por revelación, y cuando tú das el diezmo, lo das con aquel amor, el 10% que él, del 100 que te ha dado, es, digámoslo así, mira lo que me trae el Espíritu Santo. De todos los árboles del Edén que habían, que le dijo Dios, podéis comer de todos menos de aquel. El diablo lo hizo enfocarse a ellos en un árbol que no podían tener. Pues así hace el diablo cuando viene y le susurra a los oídos y al corazón y a la mente, a la gente, no diezmes. ¿Para qué vas a diezmar? Es para los pastores. Ahora, lo que el pastor haga con el diezmo, ya él se tiende, él y él. Pero tú cumpliste. Si él se lo roba, si él hace lo que sea indebidamente con el diezmo, Dios se va a entender con él, pero tú estarás en bendición porque todo lo que siembres va a florecer. Y en mi vida, gracias a Dios, yo apoyo bastantes ministerios. Yo trabajo. Yo no soy pastor. Por si tienen dudas, yo no soy pastor. Pero el principio de esta revelación la tengo muy grabada aquí. Donde yo diezmo a mi iglesia, donde me congrego y ofrendo también, pero también ofrendo en otros ministerios. Y créanme, es una satisfacción ahí la generosidad que habla 2 Corintios 9:7. Que nadie dé por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero te tengo una respuesta más que también está bíblica. Dios ama al dador alegre, pero te salvas tú que estás triste, porque dice la Biblia en el libro de Salmos que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. De todas Dios las ve. La generosidad es algo del corazón. El diezmo le pertenece a Dios. No le robemos el diezmo a Dios, porque nos llama ladrón y viene el devorador. Si yo te muestro todo lo que yo tengo por causa del diezmo, que Dios ha puesto una cobertura sobre las finanzas, mi familia me guarda, y he visto la multiplicación de las ofrendas. Es increíble. El mundo, cuando tú vienes al reino de Dios, es diferente al reino de las tinieblas y del mundo. El mundo te dice ahorra, ahorra, ahorra. Y es bueno ahorrar. Pero el mundo te dice no des, no des, no des. Y el reino de Dios te dice dad y se os dará.
Le doy gracias a Dios por permitirme grabar este video. Y los que están bajo mi discipulado están fluyendo en lo sobrenatural. Están fluyendo en lo sobrenatural que yo me quedo sorprendido. Que lo pones uno de mis discipulados para honra y gloria de Dios con alguien que se dice pastor por años y no sana ni un resfriado. Te voy a contar un testimonio rápido. Vino un señor y me lo encontré y me dice que estaba preocupado. Ya un señor de edad, como de 80 años. Me dice, estoy preocupado, mi hijo, porque me hallaron un tumor aquí. Dice, y tengo dos opciones. Si me lo operan, o quedo ciego o quedo vegetal. Y estoy preocupado. Y le digo yo, eso es fácil, Dios lo sana ahorita. Y me dice, le digo, ¿tú crees en Dios? Y me dice, sí. Dice, yo voy a una iglesia católica. Le digo, no, hombre, eso es fácil, Dios te cura hoy. Hice una oración por él, rompiendo diseños de muerte. Ni 2 minutos de oración y le digo, ya está sano. Después no lo vi por una semana. Ese día lo vi el viernes. Ese día lo vi el viernes y él va el lunes a hacerse el examen. Yo no lo vuelvo a ver hasta dentro de 2 semanas, lo volví a ver. Pero una semana después encontré a su esposa por el basurero. Andaba tirando basura y le hice la pregunta. Le digo, disculpe, ¿cómo está su esposo? Y me dice, mi esposo, ¿qué vas a creer? Me dice, hablaba norteña. No, pues allí, un aleluya, oró por él y Dios lo sanó y fue al doctor y no le hallaron el tumor. Y yo le digo, no, el aleluya era yo. Y me dijo una grosería. Pero como expresión, ¿no? Dijo la grosería como expresión, como sorprendida. Para eso hemos sido llamados, para destruir las obras de Satanás, falsas enseñanzas, ministrar el poder de Dios, porque cuando llega el poder de Dios, los demonios salen volando, las enfermedades salen volando, los ciegos son sanados, los paralíticos son levantados. Me ha dado una inquietud en estos días de ayuno y oración de ver más milagros en vivo, palpables. Ya ves, hace como una semana el profeta Donjo me tenía en live de su TikTok. Gloria a Dios por ese hombre. Gloria a Dios por ese hombre. Y en eso él puso a un pastor desde Honduras. Y el profeta le dio palabra, Dios le daba palabra a través de mí también. Pero llega un momento donde el profeta dice, ¿tú estás dudando? Y le digo yo, sí, está dudando. Él quiere una señal, como cuando Gedeón pidió, cuando le dijeron que él iba a ser el que iba a liberar a Israel. Le digo, él está dudando y está pidiendo señal de Dios. Bueno, Dios te va a dar esta señal. Le digo, aléjate de la cámara, estira tus brazos. Y él estiró sus brazos y se mira la cámara, ¿no? Que tiene los brazos derechos. Y los tenía normal. Entonces le digo, Dios te va a hacer que una mano se haga pequeña, que un brazo se te haga pequeño. Y le digo, haz esto, abre el brazo, y el brazo se le hizo pequeño, se le hizo como así. Y digo, oh sí, está pequeño, dice, se quedó sorprendido. Le digo, ahora viene la segunda señal, Dios te lo va a hacer aún más pequeño. Y le digo, Padre, en el nombre de Jesús, glorifica a tu Hijo Jesucristo. Ese brazo se puso así. Y ese hombre se quedó admirado y le digo, ahora el brazo te va a crecer. Padre, en el nombre de Jesús, que crece ese brazo. Ese brazo se vino rápido así, pero le creció más grande que el otro. Dice, asustado, dice, está más grande. Le digo, tranquilo, que ahora te va a crecer el otro. Y le creció el otro y le quedaron los brazos así, para honra y gloria de Dios. Por eso te digo, no comas cuento de que no tienes que buscar a Dios, de que no te tienes que guardar para Él.
Tienes que guardarte para Dios en santidad. Esto no te pongas a reprender demonios si tu vida está en desorden. Dios va a fluir a través de ti si te dispones en tu corazón. Esto acerca del diezmo es cerrar una gran puerta al diablo para que no te robe tus finanzas y para que no te pierdas. Si algún día te llegas a morir, Dios no lo quiera, te sorprende la muerte y termines en el infierno por ladrón. Cumpliste todo lo demás, como le dijo al joven. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Te falta una cosa, le dijo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Que no te vaya a faltar a ti esa cosa de por no estar diezmando. O sea, y lo más chistoso de esto, mira. Si le confías a Dios tu vida, hazte esta pregunta. Oye, si yo le estoy confiando a Dios mi vida, ¿por qué no le puedo confiar mis finanzas? Hazte esa pregunta. Sobre esta hora les bendigo y declaro en el nombre de Jesús que prodigios, señales y milagros les van a seguir a aquellos a los que creen. Y que en el nombre de Jesús esta revelación que ha venido a ustedes les bendiga y sea una marca para su ministerio. Los bendigo en el nombre de Jesús. Mañana empieza otro día de ayuno y oración, más íntimo porque es sábado. Ya no me tengo que preocupar de salir o ir para allá. Estoy ansioso porque llegue ya. Dios les bendiga y hasta el próximo video.